Mate estamos hablando con un fanático de Chomsky, comprobando sus saberes y su conocimiento acá con Marcos Mazo. Lo presento. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Eh, Leo Chomsky desde que tengo memoria. Es uno de mis autores favoritos y la verdad que estoy preparado para el debate y creo que puedo defender sus ideas bastante bien. Bueno, Marcos, respondiendo a la primera pregunta, ¿qué significa hablar de la universalidad del lenguaje? Bueno, qué buena pregunta, la verdad. Lo que entiendo es que aunque en el mundo existan muchísimos idiomas distintos, todos tienen cosas en común. Por ponerte un ejemplo, siempre hay alguien que hace la acción y algo que se dice de esa persona. Y también formas parecidas de preguntar. Entonces, aunque parezca que cada lengua es muy diferente, en realidad todas comparten unas bases parecidas. Bien, ¿y por qué se dice que esas similitudes apoyan la idea de que el lenguaje es innato? Bueno, siguiendo lo que las ideas de Chomsky, es que si las lenguas hubieran evolucionado libremente, deberían ser muy distintas unas de otras. Pero esto no es así, digamos. Todas mantienen rasgos parecidos y eso puede explicar por qué tenemos una especie de gramática universal dentro de nosotros, algo que es biológico, que pone límites a cómo puede ser una lengua. Para mí, eso es lo que hace posible que cualquier niño aprenda la lengua de la comunidad en la que nace, en la que es nativo. Decime, ¿por qué Chomsky dice que el lenguaje es innato? ¿No basta con que un niño repita lo que oye? Bueno, muy buena pregunta, la verdad. Estás bastante bien con las preguntas. Chomsky observa que los niños aprenden su lengua rápido y sin instrucción explícita, a pesar de que el lenguaje es muy complejo. No solo repiten, sino que crean frases nuevas que nunca habían escuchado. Esto sugiere que nacemos con una facultad lingüística innata. Pero si todo se basa en lo que escuchan, ¿no pueden aprender por imitación? Este, sí, a ver, si el aprendizaje fuera solo por imitación, los niños reproducirían los mismos errores que los adultos. Sin embargo, cometen errores nuevos, como decir ande en vez de anduve. Es un error lógico, porque están aplicando reglas generales de conjugación, aunque nadie les enseñó eso. Entiendo, pero entonces, ¿qué es el famoso argumento de la pobreza de estímulos? Bueno, la pobreza de estímulos es la idea de que el input que recibe un niño es muy pobre comparado al conocimiento que adquiere. Los niños escuchan frases incompletas, errores, tienen una poca corrección gramatical y sin embargo desarrollan un sistema gramatical complejo. Eso no se explica solo con la experiencia, eso se explica con algo que es innato, que completa la información. ¿Podrías darme un ejemplo concreto? Sí, obvio, te podría dar este y más ejemplos, pero vamos con uno sencillo. Pensemos en cómo un niño formula una pregunta. Supongamos que el niño que tengo a mi lado es inteligente. Para preguntar, este niño no dice, ¿está el niño que a mi lado es inteligente? Lo cual sería un error lógico si solo aplicara analogía. Dice correctamente, ¿es el niño que está a mi lado inteligente? Eso implica que tiene una regla mental compleja, no deducida directamente de lo que escucha. Pero entonces los niños aprenden solos. No exactamente. Digamos, la experiencia y el entorno son necesarios, pero funcionan como un disparador. Lo que hace posible el aprendizaje tan rápido y uniforme es que ya traen incorporada una gramática universal, un conjunto de principios comunes a todas las lenguas. Pero hay casos de adultos que aprenden una segunda lengua y lo hacen bastante bien. ¿Esto no prueba la idea de que el periodo crítico exagera?
No exagera porque los adultos pueden comprender y hablar una lengua, pero rara vez llegan al nivel de fonética y gramática a la que llega un nativo. Estudios han demostrado incluso que después de la pubertad se pierde la moldeabilidad del cerebro para adquirir un lenguaje propiamente, de manera plena. ¿Te gustó esa respuesta? Sí, sí. Y decime, ¿son los factores sociales como el miedo a cometer error al comunicarnos lo que diferencia a los adultos de los niños o la biología? Bueno, ese factor influye, pero no es determinante. Tenemos, por ejemplo, el caso de una niña, un caso muy conocido de una niña llamada Jenny, que fue aislada completamente del mundo y en este caso podemos ver cómo se demuestra que si se pasa la edad crítica, aunque la persona reciba la motivación y el contexto de la lengua, no se logra esa gramática deseada, que sea completa. Pero ¿no es una osadía decir que después de determinada edad ya no se puede adquirir el idioma? No es una osadía, es evidencia biológica. La visión también tiene una etapa crítica y el lenguaje también tiene su momento de aprendizaje. O sea, es posible aprender un idioma, pero no se consigue, y reitero, no se consigue con la naturalidad ni el resultado que se obtiene si se aprende esa lengua desde la infancia. Bien, muchos sostienen que el lenguaje puede aprenderse como cualquier otra habilidad, simplemente con práctica e imitación. ¿Por qué insiste Chomsky en que el lenguaje es innato? Bueno, si bien los niños no nacen hablando, todos siguen etapas universales en la adquisición de la lengua. Independientemente de la cultura o el idioma, los bebés pasan por fases prelingüísticas, como los balbuceos o intentos de habla claro. Esto ocurre de manera uniforme en todas las lenguas de todos los países, de todos los mundos, y no puede explicarse solo como imitación. Pero si fuera algo innato, ¿por qué los niños necesitan tanta exposición al entorno para hablar? Bueno, lo que yo quiero dar a entender con estos conceptos que estuvimos hablando es que el cerebro humano ya está preparado para adquirir una lengua. Existe este periodo crítico en el cual durante la exposición al lenguaje se activa ese potencial. Igual que los pájaros necesitan cierta práctica para aprender a volar, los niños necesitan el contacto con una lengua en una etapa temprana para adquirirla plenamente. Bien, entonces, como última pregunta, ¿afirmás que el lenguaje es un instinto biológico en vez de una simple habilidad cultural? Sí, exactamente. El desarrollo del lenguaje tiene las mismas características que otros comportamientos animales condicionados biológicamente. Etapas claras, un periodo crítico y un nivel de desarrollo estable que todos alcanzan en condiciones normales. Bueno, muchas gracias, esto ha sido todo. Nos despedimos de ustedes y de nuestro invitado. Gracias, Marcos Mazo. Muchísimas gracias por la invitación, la pasé bien y espero volver en algún momento. Sería un placer. Y bueno.